empezar entonces la grabación para que nuestros hermanos también que no pueden conectarse en este momento puedan verlo después, en su momento. Entonces, hermanos, ahí quedó compartido también el link de asistencia en el grupo de WhatsApp. O aquí lo fijé para los que lo puedan ver, también ahí pueden ingresar. Y hoy vamos entonces a finalizar, a concluir nuestro estudio de la materia de introducción a la teología. Y vamos a hacerlo hablando de cómo hacer teología. Es lo que vamos a estar viendo hoy. Cómo hacer teología. Entonces, permítame, ponemos por aquí una presentación para que nos ayude. Estas presentaciones son útiles para poder seguir la línea. Mm, por aquí. Muy bien. Excelente. Así que hoy vamos a hablar de cómo se hace teología. Eh, Ahora, cuando escuchamos la palabra teología, pensamos en conocimiento, pensamos en libros, pensamos en ideas, pensamos en algo que se estudia y es lo que hemos venido revisando con esta materia. Sin embargo, cuando nosotros vamos a las escrituras, vemos que antes de todo tenemos que definir la identidad de teólogo. Para poder hacer teología, debemos ver quién hace esa teología. Y desde el marco divino sabemos que es Dios el que se revela, es Dios el que nos enseña, es Dios el que nos transforma, como pudimos ver con las presuposiciones de la teología. Pero cuando hablamos de la identidad del teólogo, estamos hablando de que es, alguien que es, no alguien que comienza con lo que sabe. Es decir, la teología no comienza con lo que sabemos, sino comienza con quiénes somos. Y eso lo podemos ver en las escrituras una y otra vez. Quiero que me acompañen a un texto que nos va a ayudar a aterrizar esta idea que estoy proponiendo y está en Primera de los Corintios. Vamos allí. Primera de los Corintios, capítulo número 2, versículo número 13. Dice allí el Señor en su palabra, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Miren el verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, note que la teología no comienza con lo que se sabe, sino con quiénes somos, porque es posible conocer mucho acerca de Dios y aún así no caminar con Él. Es posible hablar correctamente la verdad y al mismo tiempo vivir desconectados totalmente de esa verdad. Y por eso la pregunta más importante cuando nos acercamos a ver cómo hacer teología es entender quién hace teología. Y no se trata de cuánto sabemos de Dios, sino a quién estamos siguiendo, de quién somos. Eso lo podemos ver también en los primeros hombres que entendieron la verdad y que no fueron reconocidos por su conocimiento, sino por algo más profundo, el caminar con el Señor Jesús. Recuerden, por ejemplo, a los apóstoles cuando fueron constituidos, el Señor les dijo, síganme, y ellos le siguieron. Y después empezaron a aprender, después de estar con el Señor Jesús, empezaron a conocer, a ser instruidos por el Señor. Pero lo primero que vemos es eso, el hombre
siendo entonces guiado por el Señor. El hombre entonces aprendiendo del Señor. Todos ellos estuvieron con Cristo primero y luego sí empezaron a conocer las profundidades de la palabra del Señor. Habían estado con Jesús y esa es la raíz de toda teología verdadera y esa es la identidad del teólogo. Entonces, antes de hablar de métodos, como lo vamos a hacer posteriormente, como es por ejemplo en la materia de hermenéutica, o hablar de herramientas, necesitamos entender algo fundamental. Y es que el teólogo no es solo alguien que estudia a Dios, sino alguien que vive en relación con Él. Y esa identidad se manifiesta en tres cosas claras que son las que vamos a estar tratando en esta primera sesión. Un verdadero teólogo sigue a Cristo. Un teólogo depende de Cristo. Un teólogo se somete a la palabra de Cristo. Sigue a Cristo, depende de Cristo, se somete a la palabra de Dios, a la palabra de Cristo, a la revelación que encontramos en las Escrituras. Y eso es lo primero que vamos a definir, pues eso nos va a llevar a saber hacer teología de la manera correcta. Así que comencemos en primer lugar considerando que un teólogo y que la identidad de un teólogo es esta. Un teólogo sigue a Cristo. Entonces, no comenzamos un estudio solamente, no comenzamos en un escritorio investigando y profundizando, comenzamos en un encuentro personal, no nacemos entonces en los libros, nacemos en una relación viva con el Señor. Y antes de que pudiera ser formulada con precisión la teología, debe ser primero experimentada en comunión. Y por eso la pregunta predominante no gira alrededor del conocimiento acumulado, sino de a quién seguimos. Y entonces los primeros teólogos no fueron formados en instituciones, ellos fueron formados allí en la cercanía que tenían con el Señor. Ellos le seguían y eso establece un fundamento que es innegociable. No existe teología fiel sin un discipulado fiel, sin un discipulado real. Así que esa relación es la que origina todo conocimiento. Toda teología auténtica comienza con un llamado. Venid en pos de mí. Ustedes recordarán que ese es el llamado que aparece en las escrituras. Cristo entonces no invita primero a aprender, él invita a seguir. Antes de comprender doctrinas, el discípulo responde a una persona. Y eso nos deja ver que la relación entonces precede el conocimiento. Y el testimonio bíblico lo confirma. Los apóstoles entonces fueron llamados para estar con él. La cercanía fue primero y después la enseñanza fue la que perduró allí con ellos. Entonces, eso es lo que nosotros encontramos. Miren, por ejemplo, eh, en Marcos capítulo 3 y si tienen ahí sus Biblias, vamos allí. Marcos capítulo 3. Se nos da un resumen de ese llamado de los apóstoles y Marcos 3:14 dice allí la palabra, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Pero ustedes saben que en ese resumen que hace Marcos, lo primero que hace el Señor Jesús no es enviarlos inmediatamente, ellos pasan tiempo con el Señor, ellos conocen al Señor, ellos siguen al Señor, que es precisamente el punto, y luego son enviados ahí sí a predicar. Así que muchas veces, hermanos, no es la falta de información lo que limita al hombre, sino esa ausencia de relación. Alguien puede manejar conceptos correctos, alguien puede dar definiciones correctas. Eso, todo eso se puede aprender humanamente hablando. Y aún así, no conocer a Cristo. Pues hablar de Él sin caminar con Él es un error. Así que la teología comienza cuando el corazón responde a ese llamado de Cristo y ahí es donde se define todo. El punto de partida no es intelectual, es relacional.
Y ahí vamos a encontrar una gran diferencia entre mucho de la teología que hoy día se puede ver. Y es que muchas personas se acercan al conocimiento bíblico sin una relación viva y por eso terminan con doctrinas erróneas, terminan con una teología totalmente alejada de la verdad. Y es que ahí en donde estamos en esa relación con el Señor, en donde no solamente somos unos estudiantes, sino somos algo más, somos un discípulo, como nos enseña las escrituras, es decir, un seguidor fiel, un hombre instruido. El discípulo no es simplemente un estudiante, es alguien cuya vida está unida a su maestro. Y ser discípulo implica apego personal a Cristo, implica formación progresiva, no solamente el intelecto, sino el carácter. Ahora implica una sumisión continua a su enseñanza, una imitación visible de su vida. Así que realmente cuando vemos cuál es la identidad del teólogo, esto no trata solamente de llenar la mente, sino es de conformar la vida. Jesús lo establece con claridad. El discípulo llega a ser como su maestro y esa es la meta. Eso es lo que nosotros debemos buscar. Por eso la teología verdadera no produce expertos rabinos, sino debe producir imitadores de Cristo. Y aquí entonces es donde vemos que el estudio correcto de Dios siempre va a producir humildad, siempre va a producir humillación. Como lo veíamos en la clase anterior, las presuposiciones que debemos tener son esas. Siempre vamos a ser estudiantes, siempre vamos a estar en esa condición, porque al conocer a Dios, el hombre se ve a sí mismo con mayor claridad. Reconoce su ignorancia, por ejemplo, reconoce su debilidad, reconoce su falta de santidad. Y frente a esto, hay una respuesta correcta: rendirse al Señor, rendirse a Él. Así que el que conoce a Dios correctamente no se engrandece, sino se quebranta y por eso termina siguiendo al Señor, siguiendo sus pasos, caminando con Él, estando en relación con Él. Y toda la vida y toda la teología debería ser evaluada por ese fruto, porque el conocimiento verdadero produce amor creciente por Dios, produce el seguir a Cristo, sensibilidad frente al pecado. Y el conocimiento que no transforma, como dice allí en la presentación, deforma. Entonces, en vez de transformarnos y ayudarnos a avanzar en todo esto, termina deformándonos y volviéndonos más apáticos, más insensibles, más endurecidos y creyendo que somos sabios, terminamos siendo necios realmente. Así que el estudio teológico nos muestra esto y la identidad de un teólogo nos deja ver que es alguien que sigue al Señor Jesucristo. Y aquí hay un peligro constante y es que eh, el peligro que encontramos es que el conocimiento llegue a crecer rápido en nuestras vidas, aún más que la piedad. Y eso genera una tensión peligrosa, mucha información, pero poca devoción. Mucho análisis, pero poca oración. Mucho discurso, pero poca transformación. Y el resultado tiende a ser una ilusión espiritual, parecer ser maduros sin serlo. Y ese es un peligro muy grave que muchas veces encontramos en esto. También la teología sin vida, entonces, produce engaño. Por eso el teólogo fiel vive en vigilancia constante. No solamente cuida lo que aprende, sino cuida en quién se está convirtiendo. ¿Y en quién debería estarse convirtiendo? En aquel que está siguiendo. Así que allí es donde encontramos a Cristo otra vez, caminar con Cristo diariamente, depender de Cristo continuamente, reflejar el carácter de Cristo visiblemente. Y antes de abrir libros, el teólogo abre su corazón. Antes de enseñar, sigue al Señor. Antes de hablar, escucha a Dios. Todo esto es lo que podemos encontrar cuando hablamos de la identidad del teólogo. Si nuestra teología no ablanda el corazón, lo termina endureciendo. Si nuestra teología no nos humilla, nos va a terminar envaneciendo. Y si no nos acercamos a Cristo con nuestra teología, pues nos vamos a ir alejando de Él. Entonces, todo esto es importante establecerlo antes
de poder estudiar, de poder acercarnos. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta, no todo el que dice ser teólogo es teólogo, sino son aquellos que siguen al Señor, que están con el Señor. Muy bien. Pero eso nos lleva a una segunda idea, y es que no solamente la identidad del teólogo es un teólogo que sigue a Cristo, sino que es un teólogo que también depende de Cristo. Ay, perdón. Un teólogo que depende de Cristo. Entonces, no solamente un teólogo que sigue a Cristo, sino un teólogo que depende de Cristo. ¿Y qué significa depender de Cristo? Si el teólogo verdadero es un discípulo que sigue a Cristo, entonces su caminar en la verdad no se sostiene en sí mismo, sino en Cristo. Porque hay una realidad que no puede ser ignorada. Nadie puede conocer correctamente a Dios sin la ayuda de Dios. Recuerden lo que decía Job en la clase anterior, lo que pudimos ver, ¿no? Tú me enseñarás, yo te preguntaré, tú me responderás, tú me enseñarás. Es decir, Él está dispuesto, atento, pero al mismo tiempo la capacidad que le puede llevar a comprender cosas que a pesar de que son demasiado maravillosas y poderlas ver dentro de ese contexto de la maravilla que son, es por la ayuda de Dios. Así que la teología no es simplemente un esfuerzo humano por alcanzar conocimiento divino. Es un acto de dependencia continua, es una obra espiritual que se desarrolla en comunión con aquel que es la verdad. Y ustedes lo pudieron ver tal vez en 1 Corintios capítulo 2, donde dice que es el Espíritu el que nos enseña, es el Espíritu el que nos guía y el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Y si nosotros entendemos eso, tenemos que entender que es Dios el que sostiene todo el proceso. Entonces Pablo, por ejemplo, en Colosenses, que fue ese texto que aparece allí, dice algo interesante y es que no solamente la teología debe ser seguir al Señor, sino que la teología debe ser depender del Señor. Dice el texto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Y cómo se recibió al Señor Jesucristo? Por la gracia de Dios. ¿Y cómo debemos andar en él? Por la gracia de Dios, es decir, en dependencia. Entonces, un verdadero teólogo no solamente sigue al Señor, un verdadero teólogo también depende del Señor. Depende de todo lo que Él le pueda dar, las herramientas, la capacidad, la sabiduría, el entendimiento. Solamente lo puede dar el Señor. Y eso se va a traducir en varios aspectos. Por ejemplo, en una fe que crece en el Señor, en una oración constante al Señor, en una devoción al Señor, no solamente en un conocimiento académico e intelectual. Entonces, así como el inicio fue por fe, por ejemplo, el avance también lo es. Entonces debemos creer, por eso Santiago nos llama a orar por sabiduría. Entonces, si a alguno le falta sabiduría, dice el libro de Santiago, pídala a Dios. Entonces, el crecimiento en el conocimiento no ocurre por autosuficiencia. Y aquí también a veces podemos cometer este error de creer, el Señor ya me puso en el punto de partida, ahora depende de mí. No, realmente nunca depende de nosotros, siempre depende del Señor. Y aquí es donde debemos depender de Él. Así que la teología es un ejercicio de fe en Cristo. No solamente es analizar la verdad, es confiar en aquel que la revela. Y esto redefine completamente el enfoque, porque no avanzamos en la teología como si fuera otra ciencia, porque no avanzamos por inteligencia, ni siquiera avanzamos por experiencia, no avanzamos por capacidad académica, avanzamos por la fe en el Señor. El teólogo dependiente reconoce que cada paso es la comprensión de estar sostenido por la gracia de Dios. Y así entonces podemos ver que Cristo no ocupa un lugar secundario en la teología, sino que Él es el centro, Él es el medio, Él es el fundamento. Debemos caminar con Cristo confiando en su obra mediadora. Él es quien hace posible que conozcamos a Dios correctamente. Por eso alguien que está sin Cristo, alguien que no depende del Señor, entonces no conoce a Dios correctamente.
dependemos de Él en la totalidad de su persona y obra. Ahora piensen en lo siguiente, hablemos un poco del Señor Jesucristo. Entonces, podemos pensar en Él como profeta. Él, como profeta, revela a Dios y da sentido a toda la escritura. La Biblia da testimonio de Él de principio a fin y sin Él permanece cerrado el entendimiento pleno de la verdad. Sin Cristo, el texto puede ser leído pero no comprendido en su profundidad. Por ejemplo, ustedes van a Génesis, van a Éxodo, van a Levítico y si no lo leen en Cristo, en dependencia de Él, enfocados en Él, no van a entender las profundidades del significado que hay allí y cómo se conecta todo en una sola historia. Y ese es uno de los errores que hoy día se presenta dentro de la teología. Sacar a Cristo para estudiar el texto como si el texto no tuviera nada que ver con el Señor. Y por ejemplo, cuando hablamos de Cristo como profeta, estamos viendo eso. Miren conmigo, por ejemplo, Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Este es el privilegio que tenemos nosotros de este tiempo. Miren, Hebreos 1, versículo 1 y 2. Dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, es decir, antes del Señor Jesucristo, aunque Cristo estaba allí, no se podía ver tan claro porque la forma en la que el Señor estaba hablando de manera progresiva era a través de sueños, era a través de visiones, era a través de teofanías, de cristofanías, era a través de todas estas manifestaciones que nosotros encontramos antes del Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos está describiendo el texto. Esa es la forma en la que el Señor se ha comunicado. Esa es la forma en la que el Señor ha revelado también su palabra a través de los profetas, la inspiración de las escrituras. Pero miren el verso 2. Dice, en estos postreros días, es decir, el escritor de la epístola está diciendo que en su momento, en su vida, ya son los postreros días. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo se hizo el universo. Es decir, que ahora, si antes nos hablaba por sueños y visiones, ahora nos habla con una claridad tan poderosa que no hay nada más que se pueda comparar a esa claridad. Y eso es porque ahora se nos habla en el Hijo. Y con algunos hemos hablado que es interesante que en el griego de esta epístola, ahí en el versículo 2 es como si el Señor estuviera diciendo que el Hijo es un lenguaje. Es decir, literalmente se puede traducir como en estos postreros días nos ha hablado por Hijo. Ese Él se lo podemos quitar. Es como si Cristo fuera un lenguaje y ese lenguaje más claro, ese lenguaje que todos podemos entender. Y esto se une entonces a esta realidad de que Cristo y en dependencia de Cristo es que debemos leer las escrituras porque Él es profeta. Esa es la idea de que Él sea un profeta, de que Él revela todo esto de una manera más clara. La Biblia da testimonio de Él. Sin Él, entonces, no podemos entender los misterios, a tal punto que por eso Juan el Bautista era el menor, era el mayor del Antiguo Testamento y aún así es menor que el más pequeño del reino de los cielos. Eso es lo que significa, que aún el más pequeñito del reino de los cielos tiene una luz y un entendimiento tan grande que no se compara al de los antiguos, pero no por su autosuficiencia, sino por la capacidad que ha dado el Señor. Porque es que lo que Él revela es algo que nosotros no podemos dimensionar. Pero si lo comparamos con lo que sabían los profetas, vamos a ver cuán privilegiados somos en el Señor. Y sin Cristo, el texto puede ser leído, pero no va a ser comprendido en su profundidad. Ahora, también podemos hablar de esa dependencia en el Señor como sacerdote. ¿Qué significa eso? Que Él es el que nos permite acercarnos a Dios. Y aún en el estudio, seguimos siendo pecadores que necesitan de la gracia constantemente. No solamente necesitamos luz, necesitamos que el Señor nos limpie, que nos deje con manos santas,
que nos lavemos los pies en su sangre. Y por eso Él intercede constantemente por nosotros, por ese acusador que está allí. Entonces, no solamente necesitamos esa luz intelectual, sino necesitamos en un sentido esa intercesión continua que hace el Señor para que nosotros podamos tener claridad en nuestra mente. Ahora piensen lo contrario. Miren, por ejemplo, que a un cristiano le puede pasar lo que en Proverbios capítulo 6 dice. Miren conmigo, acompáñenme a Proverbios capítulo 6. El versículo 32, por ejemplo, dice algo y nos conecta con el pecado y la consecuencia del pecado, por ejemplo, en el caso del adulterio. Miren el versículo, capítulo 6, versículo 32. Dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Miren entonces cómo se conecta el entendimiento con la vida piadosa. Y aquí el transgredir la ley del Señor se convierte en una falta de entendimiento, no solo por el acto como tal, sino por el entenebrecimiento de ese entendimiento. Es decir, ahora tenemos como un estupor espiritual que no nos deja ver las cosas con claridad. Pero lo contrario también sucede cuando nos acercamos al Señor en confesión, en arrepentimiento, en dependencia. Nos dice el apóstol Juan que tenemos un abogado que intercede por nosotros. Y ese abogado que es nuestro sumo sacerdote limpia nuestra culpa, limpia nuestros pecados, no como una renovación de la salvación, sino como esa limpieza de los pies, una sangre que nos limpia para volver a estar conectados en comunión con el Señor y poder ser entonces sabios en ese sentido. Por eso también veíamos cómo el temor a Dios es la sabiduría, ¿no? Cómo obedecer al Señor entonces es la inteligencia, como nos dice la palabra esto. Pero también podemos considerar que estamos dependientes de Cristo cuando hablamos de la teología y esa es la identidad de un teólogo que depende de Cristo, también depende como rey, porque Cristo nos gobierna, Cristo nos fortalece, Cristo nos protege, Cristo nos sostiene en medio de las luchas espirituales. Y cuando hacemos teología, estamos enfrentando el error, estamos resistiendo el orgullo de creer que nosotros somos los que sabemos o que el mundo es el que sabe, pero que es el Señor el que realmente sabe y permanecer en la verdad. Y necesitamos a Cristo como Rey. Así que la teología también es una guerra espiritual. No solamente es un ejercicio académico, es una batalla por la verdad. Es la verdad contra el error, la verdad contra la mentira. Y cuando hacemos teología tenemos que ser conscientes de esto. Pero también podemos considerar el tema de la iluminación. Y cuando hablamos de iluminación, estamos hablando de la obra del Espíritu Santo, porque el conocimiento de Dios requiere más que información, requiere iluminación. Por eso es que Pablo, por ejemplo, ora por creyentes que ya conocían la verdad para que aún así sus ojos fueran alumbrados. Ahí eso nos muestra que necesitamos más luz. Eh, por ejemplo, vamos a Efesios, capítulo número 1, y vemos esto. Efesios, capítulo 1, versículo 16, y este es uno de esos textos que nos muestran esta verdad. Ahora, está hablándole a los hermanos de la iglesia de Éfeso, y dice el verso 16, 1:16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. A esa palabra revelación ahí en el contexto nos está hablando no de nueva revelación, sino de quitar el velo de nuestro entendimiento, es decir, poder quitar el velo y decir, oh, comprendo lo que estoy viendo. Y el verso 18 es el que me interesa para afirmar esto. Y dice, alumbrando, es decir, de eso es de lo que hablamos cuando hablamos de iluminación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y cuál es esa operación del poder de su fuerza? Ese poder que viene del Espíritu Santo, como el verso 20 nos lo menciona, hablando de la resurrección del Señor Jesucristo, cuyo poder también entonces es usado soberanamente por el Señor para enseñarnos e iluminarnos a nosotros también. Entonces, el Espíritu Santo es quien abre el entendimiento, es quien aplica la verdad al corazón, es quien conduce al conocimiento real de Dios y sin una iluminación divina vamos a permanecer ciegos, aún teniendo la escritura en nuestras manos, aún pudiéndola leer al mismo tiempo, no la estamos leyendo, no la estamos viendo, pero no la comprendemos. Por eso, el mayor obstáculo muchas veces cuando hablamos de hacer teología no es la falta de capacidad, es la autosuficiencia, porque el orgullo intelectual cierra los ojos del alma, mientras que la humildad los abre porque dependemos es del Señor. Y aquí es donde llegamos a la oración, porque la oración es una práctica esencial. Entonces, la oración como camino permanente está presente en nuestras vidas, porque la teología no solamente se estudia, sino que se ora mientras estudia para que pueda ocurrir esta verdad. Miren lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Éfeso. Entonces, no se separa el pensamiento de la dependencia. Debemos hacer lo que las escrituras dicen, orar para que se abran los ojos. Abre mis ojos, Señor. Enséñame, Señor. Dame entendimiento, Señor. Así que la teología, como dijo alguien, en su forma más pura, se aprende de rodillas. Y no es oración en lugar de estudio, porque eso puede ser también un error, ¿no? Siempre nos vamos a los extremos. No, es las dos cosas. Es estudio sostenido en oración. Cada verdad entonces que podemos comprender es un regalo del Señor que Él nos da mediante su Santo Espíritu. Por eso tal vez en la experiencia de sus vidas y la mía es así, que uno puede leer algo y no lo entiende, pero con el tiempo después lo entiende y con el tiempo después ve algo más y eso no es que nosotros vayamos aprendiendo más intelectualmente, sino es el Señor alumbrando nuestro entendimiento, dándonos la capacidad de comprender las cosas y de asombrarnos con ellas. Así que un teólogo que depende de Cristo, un teólogo que depende de Dios, se acerca al estudio con fe, permanece sentado en Cristo y busca iluminación en oración constantemente y vive con una convicción. Sin Cristo no puedo entender, pero con Cristo puedo ver. Así que no buscamos entonces entender para creer, creemos para entender y cuanto más dependemos de Cristo, más claramente vemos la verdad. Y si todo verdadero conocimiento depende de Cristo, hermanos, entonces aquí podemos preguntarnos dónde encontramos de manera objetiva y segura esa verdad que Cristo revela a la que debemos, en lo que debemos depender. Y eso nos conduce a la siguiente verdad. Y es que el teólogo no solamente sigue a Cristo, ni solo depende de Cristo, sino que también se somete a Cristo a través de la palabra. Y eso nos lleva entonces a nuestra tercera idea. Así que hacer teología no consiste en analizar a Dios como si fuera un objeto distante, sino que consiste en escuchar a Dios como el Señor que habla con autoridad. Entonces, no solamente hay un registro de Dios, sino que hay una voz viva obrando en aquellos que creen y estamos delante de esa realidad. Dios ha hablado y cómo ha hablado a través de su santa palabra.
Y eso debe redefinir completamente la postura del teólogo, porque no se acerca como un juez supremo a criticar las escrituras, sino se acerca como un siervo que está dispuesto a escuchar. Así que la palabra, es una palabra que posee una autoridad absoluta. Por eso es que la Biblia nos muestra que la palabra de Dios actúa en los creyentes, que es suficiente para los creyentes, y eso significa que no es una palabra pasiva, sino que es viva y eficaz. ¿Recuerdan Hebreos? Hebreos capítulo número 4. Hebreos capítulo número 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Entonces, la escritura no debe ser tratada como palabra de hombres, sino como lo que verdaderamente es la palabra de Dios. Y eso, aunque suena tal vez muy común en la forma en la que nosotros hablamos de la palabra, realmente eso genera una transformación en la forma de hacer teología. Y es que no estamos analizando una opinión, no estamos evaluando una teoría, no estamos discutiendo una idea humana, sino que estamos viendo la palabra de Dios infalible e inerrante. Entonces el teólogo fiel no se coloca por encima del texto, se coloca debajo de él, no determina lo que la escritura debe decir, sino que recibe lo que Dios ha dicho. Y eso es un cambio, y ahí hay una actitud que debemos tener, y es una actitud de reverencia. Dios mismo define esa postura delante de su palabra, porque él mira, dice las escrituras, al que es humilde y tiembla ante ella. Entonces el estudio teológico debe estar marcado por el temor de Dios, no un temor paralizante, sino una reverencia que reconoce la grandeza de quien está hablando. Y eso implica varias cosas. Entonces implica acercarnos con humildad sincera, eso implica acercarnos con asombro, eso implica acercarnos con sensibilidad. Y esto tiene que ver también con lo que vimos de las presuposiciones. Entonces, dependiendo de las presuposiciones que nosotros tenemos, vamos a determinar a Dios y tenemos que tener las presuposiciones correctas, como las que Job luego tuvo que tener cuando Dios le enseñó quién era él. Y también introduce algo importante. Dios está presente mientras estudiamos de él. Él escucha cómo hablamos de él. Él observa cómo respondemos a su verdad y él prueba el corazón en el proceso. Y entonces ahí es donde debemos entender que el hecho de estudiar a Dios no solamente es un ejercicio intelectual, sino es un ejercicio de adoración, que la lectura de la palabra del Señor no solamente es una lectura como la de cualquier otro libro, sino que es una lectura que es un encuentro con el Señor. Y entonces la teología deja de ser académica y se convierte en una comunión, en una relación con el Señor. Y cuando esta conciencia gobierna el corazón, desaparece la ligereza y surge la reverencia entonces en lugar de esa ligereza que a veces tenemos para estudiar. Y el verdadero teólogo no negocia con la escritura, no selecciona lo que le resulta cómodo ni adapta el mensaje a su pensamiento. Entonces, alterar, suavizar o rechazar la palabra es una forma de rebelión. Y aunque a veces nos encontramos con doctrinas que son sumamente difíciles, como es por ejemplo el decreto de Dios, como es la doctrina de la Trinidad, las dos naturalezas de Cristo, y muchas otras doctrinas que si nos detuviéramos a analizar también tienen una tensión y una dificultad fuerte para nosotros. La respuesta siempre es someter nuestra mente a la verdad y no someter la verdad a nuestra mente. Es someter nuestra voluntad a sus mandatos, es someter nuestra vida a la autoridad de Dios. Por eso aquí tenemos que hablar de que la identidad de un teólogo es de una identidad de aquel que se somete a la palabra de Dios. Entonces,
Todo esto es importante tenerlo en cuenta cuando vamos a hacer teología, porque entonces el progreso del teólogo no se mide por cuánto sabe, sino, por ejemplo, por cuánto cree con firmeza, por cuánto obedece con fidelidad, por cuánto se rinde con sinceridad. Porque la teología que no produce obediencia, la teología que no produce sometimiento, no ha sido realmente entendida. Eso es lo que es entonces un verdadero teólogo. Así que en esta noche, en este tiempo, estamos viendo entonces que la identidad de un verdadero teólogo tiene tres elementos. Entonces, un verdadero teólogo es aquel que sigue a Cristo. Un verdadero teólogo es aquel que depende de Cristo, pero un verdadero teólogo es aquel que se somete a Cristo. Y si esa no es la forma, entonces no estamos entendiendo qué es la teología. Y esto nos va a ayudar a poder avanzar, estudiar y conocer un poco más desde la postura correcta al Señor. Así que vamos a parar un momento aquí y vamos a cerrar esta parte. Mm, no sé si hay preguntas de pronto o aportes en esta primera sesión. A ver, mi hermano Brian. Gracias, pastor. Buenas noches. Bueno, en cuanto a lo que su merced mencionó en esta primera parte y respecto a la última tarea del libro de Job, digamos que tanto como Job como los amigos de Job estaban haciendo teología, ¿no? Pero ahí lo que usted menciona, digamos que a mí en la tarea me costó trabajo, o cada vez que leo Job, me cuesta trabajo entender esos errores de los amigos de Job. O en qué fallaron los amigos. Digamos que sí lo entiendo, pero me cuesta explicarlo, digamos que a otra persona, porque cuando yo leía las palabras de los amigos de Job, pues en mi razonamiento yo miraba, pues hay cosas que son muy ciertas, muy correctas, tienen razón en este punto, y que obviamente al finalizar el punto, cuando Dios dice, cuando ya Dios se dirige a los amigos de Job, y que Dios dice que ellos no hablaron lo recto de él, digamos se me da un poco de luz al saber, bueno, en qué fallaron. Bueno, entonces dijeron o se colocaban como jueces, presuponiendo muchas cosas y siendo como, o tomándose el lugar de Dios para hablar en contra de Job. Y digamos que hasta ahorita me sigue costando entender cuáles son esos errores, honestamente, la verdad. Pero entonces ahí, digamos que lo que usted explica es eso, que están haciendo teología, pero que en ese momento no están, ¿qué? No están como mirando a esa perfecta voluntad o a ese poder de Dios. Entonces, si lo traemos a hoy, a la actualidad, pues yo puedo hacer teología, pero si no tengo a Cristo, si no me humillo a mí mismo, pues puedo caer en la misma teología de los amigos de Job. Y entiendo que Job también hizo teología y también viendo cómo al final quería contender con Dios y ponerse como en el mismo lugar, también falló en eso, ¿no? En no humillarse a sí mismo, aunque en muchas cosas se humilló y es lo que me cuesta, como que ver que Job, o sea, su teología y su sabiduría y su conocimiento era grande, pero había siempre algo que no podía estar por encima de Dios y obviamente ningún ser humano va a poder estar por encima de Dios, pero era una buena teología. Entonces, eso es lo que yo entiendo y el libro de Job me da ese entendimiento de que, y me cuesta mucho porque muchas cosas son correctas,
pero al final sé, entiendo que no van a superar a Dios nunca. Pero entonces es eso, a la actualidad, si no tenemos a Cristo, si no enaltecemos a Dios y nos humillamos nosotros, pues jamás vamos a poder hacer una buena teología. Está en lo correcto, hermano Brian. Muchas gracias por ese aporte. Realmente es así. Digamos que esta clase tiene dos partes, esta que acabamos de ver, que es la identidad del teólogo. Ahorita en la segunda sesión vamos a ver la labor del teólogo. ¿Y por qué lo menciono? Porque cuando vamos allí a los amigos, a Elifaz, a Bildad, a Sofar, podemos ver que ellos tal vez, en un sentido, podían cumplir esta parte que acabamos de ver, pero no van a cumplir la segunda. Y es allí donde encontramos el problema, porque el problema principal de los amigos no era que no hicieran una buena teología en el sentido de la doctrina, sino en el sentido de la aplicación de esa doctrina. Ahí es donde vamos a ver el problema. Por eso a veces nos cuesta cuando leemos lo que ellos dicen, porque decimos, pero es así, es verdad lo que ellos están diciendo. Pero el problema no es que no sea verdad, el problema es que no lo aplicaron correctamente. Y la labor del teólogo es explicar la palabra, pero aplicar la palabra. Y allí muchas veces es donde fallamos. Llegamos a conclusiones que no son. Y era lo que le estaba pasando a los amigos de Job. Estaban llegando a conclusiones precipitadas basado en una teología académica realmente buena. Y puede ser que pongamos en duda, por ejemplo, estos tres elementos. ¿Realmente ellos seguían al Señor, estaban dependiendo del Señor, se estaban sometiendo al Señor? Y ahí es donde entra también Job en escena, porque también todo lo que Job estaba diciendo era correcto, pero miren que al final él se tiene que arrepentir. Y es que a él sí parece que se le estaba yendo la identidad. Y no era que no estuviera aplicando correctamente porque él sabía lo que estaba viviendo, sino que no estaba dependiendo y sometiéndose a ese Señor, no estaba reconociendo que él no sabía, como al final va a darse cuenta que sí va a saber. Entonces, la teología no solamente se trata en ese sentido de la doctrina correcta, sino de la aplicación correcta. Entonces, la aplicación no es tan poca cosa como a veces pensamos, y por eso es que el Señor les dice allí en Job 42:8 que ellos no habían hablado de Dios con rectitud. Y uno dice, pero Señor, si lo que ellos están diciendo es lo que nosotros decimos, si no hablaron con rectitud porque lo aplicaron en el contexto equivocado. Sacaron de contexto sus maravillas para aplicarlo en un contexto que no era, para acusar a Job de injusticia, para acusar a Job de pecado, para acusar a Job de que no había hecho los sacrificios y todo lo que ellos van a ir diciéndole una y otra vez. Y eso nos da una enseñanza a nosotros también. Es que nosotros podemos tener la teología correcta en ese sentido y también aplicarla de la manera incorrecta. Entonces a veces tenemos la teología correcta, pero llegamos a conclusiones erróneas y para no hacer eso, pues tenemos que estar siguiendo al Señor, dependiendo del Señor y sometiéndonos al Señor. Y ahí vemos la necesidad tan grande que tenemos del Señor, porque eso nos debe llevar a pensar, bueno, ¿y yo cómo sé que no estoy aplicando incorrectamente las escrituras? Rindiéndonos al Señor, orándole para que Él nos dé la iluminación del Espíritu y pidiéndole sabiduría para saber que estamos haciendo lo correcto. Y de eso se trata la reforma, de reformarnos conforme a esa verdad en dependencia del Señor. Entonces, no sé, Brian, si de pronto eso ayude un poquito ahí con ese tema que sé que es tenso. Sí, 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 sí. Gracias por eso, por esa respuesta. Me ayuda mucho. Pues, Vale, mi hermano Brian, y gracias por ese aporte tan importante conectado precisamente con la tarea. Bien, mis hermanos, no sé si hay más preguntas o aportes. Muy bien. Vamos entonces a tomar un pequeño receso y vamos a volver a las 8, si el Señor lo permite, para continuar con nuestra segunda parte, que tiene que ver ya no con la identidad del teólogo, un teólogo que sigue al Señor, un teólogo que depende del Señor, que se somete al Señor, sino con la labor del teólogo. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Entonces, ¿qué es lo que hace el teólogo? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como teólogos? Y es precisamente lo que vamos a aprender, no solamente con lo que veremos en la segunda sesión,
sino con todas las herramientas de estudio que el Señor nos ha dado a través de su iglesia y a través de este servicio que estamos dando a través de la Academia Teológica, de poder ver todas estas materias y equiparnos para hacer la labor teológica. Entonces, vamos a tomarnos un descanso y en 10 minutos regresamos para continuar con nuestra segunda sesión. Muchas gracias, hermanos. Tomémonos ese tiempo.